Bien, vamos a dar paso a los pueblos celtas en este tema de pueblos prerromanos. Pues bien, recordad que tenemos una península ibérica con unos pueblos indoeuropeos que han llegado procedentes de Europa, se han asentado en la península ibérica en torno al segundo milenio y el primer milenio antes de Cristo, y también los pueblos colonizadores que van a distribuirse esencialmente por la costa mediterránea, ¿de acuerdo? Entre Cádiz, incluso Huelva, hasta Gerona, y también adentrándose en lo que sería Aragón y parcialmente la zona sur de Castilla-La Mancha. Por tanto, con este mapa que podéis ver en el vídeo, tenemos una península ibérica en el que están formadas dos grandes áreas de influencia, una área de influencia celta y una área de influencia íbera. Comenzamos con los celtas. Pues bien, los celtas, al igual que los íberos, no han dejado documentación escrita acerca de su historia, por lo cual nos hace más difícil su investigación. Por ello hay más dudas y lagunas sobre su pasado. Sabemos, eso sí, que tuvo una gran tradición oral, lo que después dio lugar a leyendas. Además, eran unos pueblos feroces y guerreros. Eso lo sabemos gracias a los romanos, quienes sí documentaron y dejaron testimonio escrito. Pues bien, los celtas no eran un único pueblo, un estado, sino que eran una serie de tribus de diferentes orígenes, y se dice que entraron desde el norte de Europa, unga, changa, changa, en torno al siglo 7 a.C., aunque las cifras nunca son exactas, son aproximadas. De hecho, la cultura celta actualmente se extiende por Galicia, Asturias, la cornisa cantábrica española, pero también por la costa atlántica de Francia, Reino Unido y sobre todo Irlanda. De hecho, hay una serie de tradiciones, de cuentos, de leyendas, las famosas meicas, las brujas gallegas, o por ejemplo la música celta irlandesa, con ahora mismo no recuerdo el nombre, el gaélico, el arpa, eso es el arpa, el símbolo de Irlanda. Pues todo ello conformó una cultura, ¿no? Pero no existe un estado propio. Sí que comparte una religión, una lengua y las tradiciones, así como también también hubo bastantes movimientos migratorios. ¿Dónde está el coche, por favor? Los celtas, como bien sabéis, no tienen un poder centralizado, como por ejemplo lo tiene países como España, Portugal o cualquier estado del mundo. Esto pudo ser una gran desventaja, ya que después fue conquistado por los romanos, que sí tenían un estado unificado. Hubo dos zonas en el mundo que conservaron las costumbres y la lengua, como fueron los territorios de Gales y de Irlanda. Pues bien, los guerreros celtas no luchaban como un ejército único y tenían sus convicciones de lo que era una lucha con honor, el sentido de lo del honor guerrero, lo que no era correspondido por sus enemigos y les hacía más vulnerables. Iban al pie del campo de batalla, generando rítmicos sonidos a golpear sus escudos de bronce o madera, gritando con fuerza ante el enemigo, haciendo sonar sus trompetas de guerra. Era un pueblo, por tanto, con un gran tesón, una gran fuerza, un gran espíritu, pero quizá le faltaba organización, por lo que fueron derrotados con cierta facilidad por los romanos. Facilidad, digo cierta, porque las guerras contra los celtas duraron años, sobre todo las guerras contra los cántabros, también gracias a que es un territorio con una orografía, un relieve muy abrupto, muy montañoso, ¿no? Que hacía más difícil acceso. Luchaban desnudos
solo se dejaba una gargantilla en el cuello a modo de símbolo, ¿no? De fuerza, pero de suerte, ¿eh? Como quien hoy a lo mejor se santigua con un rosario, por ejemplo. Y pintaban su cuerpo de color azul, también por un ritual que tenían, y luchaban con armas como hondas, lanzas y espadas. Tras las batallas ganadas, se celebraban grandes convites, buffet, comidas, que duran hasta días. Sobre todo comían carne, donde festejaban con música y poetas que cantaban las hazañas realizadas. Hazañas que pues pasarían a ser escritos y hoy el documento que tenemos por parte de los romanos. Sus casas eran los castros, que hoy por suerte podemos ver en Galicia, gracias a algunos restos arqueológicos o reconstrucciones como los de Ocastro, el Castro, la ciudad de Santa Trega. Perdón, podéis buscar en internet castros, parecían unas casas redondas, se sitúan en alto. ¿Por qué en alto? Porque el suelo, el césped, la hierba gallego es muy húmedo, entonces para evitar que la humedad entrase en casa, construían un poquito en alto. Las casas eran circulares, el pequeño poblado era amurallado, las casas tienen hasta dos alturas, se utilizaba para comer y dormir, aunque en general la población estaba fuera. Cada casa tenía un vestíbulo interior, pero un exterior, y en el interior a la leira, un término gallego donde se cocinaba. El papel de la mujer era mucho más importante, fijaos qué curioso, que tenían otras sociedades de la época o posteriores, como los griegos o los romanos. Eran mujeres también guerreras, no se les echaba del ejército, además se las incluía, eran muy hábiles en la lucha, tenían el derecho legal a la propiedad tras casarse, fueron líderes importantes y ocuparon cargos de gran relevancia política. Fijaos qué diferencia con lo que hemos visto en el tema anterior de Grecia, donde las mujeres salvo unas pocas, tenían una posición casi en exclusiva en la casa y la sociedad romana que por lo general tampoco tiene una posición destacada. Aquí sucede todo lo contrario. Creemos que los celtas son pueblos en el más sentido bárbaros, brutos, pero sin embargo las mujeres tienen una posición de mayor igualdad que en otras sociedades. En cuanto a las creencias, en muchas casas se pueden ver en el exterior runas que eran símbolos de protección, runas que aún se pueden ver en la cultura celta como un símbolo que sigue existiendo en la actualidad. De hecho, os invito a que lo busquéis en internet. Se utilizaban también como escudos para diferenciarse de otras familias. Los celtas contaban con muchos dioses, igual que los griegos, los romanos, no los mismos evidentemente, y su nombre cambiaba según la zona. De hecho, los romanos, como curiosidad, contaban que los celtas practicaban sacrificios de prisioneros a gran escala. No sabemos si fue una exageración o no. De que siempre, cuando un pueblo derrota a otro, siempre infravalora, minusvalora o ridiculiza esa cultura. Siempre la historia, recordad, la escriben los vencedores y no los vencidos. Por eso hoy creemos que los celtas eran un pueblo bárbaro, oscuro, subdesarrollado, porque tenemos, digamos, la creencia, el testimonio que nos han dado los romanos, que se ha ido conservando casi hasta la actualidad. ¿De acuerdo? Al igual que también se han escrito que realizaban sacrificios de animales y humanos como ofrenda a los dioses. Fijaos qué curioso, ofrenda de animales y humanos. Parece terrible, ¿verdad? Bueno, en España, sin ir más lejos, hasta hace no mucho tiempo se han sacrificado cabras desde los campanarios. Y tribus, actualmente en el mundo, hay tribus muy perdidas en el Amazonas, sin realizando también sacrificios humanos. Pero son casos muy contados. De hecho, el sacrificado no lo veía como algo, digamos, como algo honroso.
Aquí una anécdota es que si os gusta el cine, la película Piratas del Caribe, no recuerdo en cuál de ellas, Jack Sparrow, el famoso pirata, eso sí, atrapado por una tribu del Caribe que creen que es un dios. Entonces, como dios que es, lo van a sacrificar, ¿no? Por una cuestión de honor, como un sentido de la vida, del más allá. El propio Jack Sparrow, evidentemente, no lo entendía como algo bueno, evidentemente. Bueno, en definitiva, esto es una anécdota. Y por último, en cuanto a los enterramientos, se hacía un rito especial para los guerreros fallecidos durante el combate, ya que se pensaba que así podían llegar al más allá. Por tanto, resumiendo, los celtas, influencia pueblos indoeuropeos, se localizan en el norte, pero también en el centro y oeste peninsular, ya mezclados en el centro y oeste con los pueblos íberos, los celtíberos, poblados en castros amurallados con viviendas circulares, economía, ganadería, agricultura, cerámica, tejido y metalurgia, sociedad formada por clanes organizados en tribus con predominio guerrero, no tienen moneda, no tienen escritura, arte escaso en la cultura de los barracos, los zoros se guisan en zona celtíbera y los pueblos están los galaicos, los cántabros, los asturios, los vascones, puro celta y ya en área celtíbera, en la mezcla con los íberos, los lusitanos, los bretones, los bacceos, sí, y también, sí, ya he dicho todo, y también los pelendones, perdón. Su economía era muy rudimentaria, tenían pastoreo, agricultura muy escasa, una economía autosuficiente, especializados en la metalurgia del hierro y del bronce, se organizaba en clanes y por familias. Los sacerdotes, fijaos qué curioso, eran druidas, que actuaban como doctores y adivinos, una especie de chamanes o no, de seres mágicos, espirituales. Bueno, si os gusta Asterix y Obelix, también tienen un druida, ¿no? Que hace la famosa poción mágica que sirve para que Asterix y Obelix tengan superpoderes. Bueno, con esta parte damos por finalizado la sección, el capítulo dedicado a los celtas. Hacemos un descanso breve.